Mateo 19, verso 3. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole a él, es al Señor, y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces, esta es una pregunta con la que nosotros nos vamos a encontrar, y es una pregunta con la que vinieron cierto grupo de hombres a hablar con el Señor Jesucristo. ¿Es lícito el divorcio por cualquier causa, Señor? Entonces la pregunta, dice Mateo, que era una pregunta con el fin de tentarle. No era la primera vez que se acercaban al Señor para tentarle. Ellos parece ser que tenían la costumbre, en su astucia maligna, de venir al Señor a hacerle o ponerlo en ciertas situaciones o hacerle ciertas preguntas que le iban a causar tropiezo al Señor, problema al Señor. La palabra que usa Mateo ahí en el griego es peirazo, que significa someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Ellos querían poner a prueba al Señor, a ver qué clase de persona era el Señor, cómo se mostraba en esta situación. También tiene la intención de hacer caer en trampa o de intentar sorprenderle en un error. Posiblemente hay hermanos que hablan que esta pregunta era una tentación para el Señor por varias causas. La primera causa es porque ahí en Mateo 14, si quiere leerlo conmigo, en el verso 3 se nos describe la situación por la que fue decapitado Juan el Bautista. Juan el Bautista no fue decapitado por un asunto de doctrina, hermano. Juan el Bautista no fue decapitado por un asunto religioso, sino fue decapitado por su posición en relación al matrimonio de un gobernante de la época. Vamos a leerlo. Esa fue una pregunta que le causó un gran problema, una situación que le causó un gran problema a Juan el Bautista. Entonces probablemente ellos estaban tentando al Señor porque querían llevar al Señor a exponer una situación que le causó problemas a Juan el Bautista. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuál es la situación? Mire cómo lo dice Mateo ahí en el 14:3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Pero por qué? Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pero ¿cómo es el asunto? Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. O sea, Juan estaba en contra de la relación conyugal de Herodes con Herodías porque era una relación ilegítima. Entonces Juan decía: no te es lícito. Y por eso Juan fue llevado a la cárcel, y por esa situación la mujer, aprovechando un cumpleaños y que Herodes quería cumplirle el deseo a su hija, mandó decapitar al profeta. Entonces posiblemente Mateo decía, cuando escuchó la pregunta, quieren poner en problemas al Señor Jesús, porque esa fue la causa por la que Juan tuvo problemas con Herodes. Otra escuela, otros hermanos llegan a decir que la tentación era porque había en el tiempo del Señor Jesús dos escuelas rabínicas. Habían dos posturas, una postura liberal y una postura ortodoxa. Un grupo de seguidores de un rabino llamado Gilel, él decía que el judío se podía divorciar por cualquier causa. Y había otra postura rabínica, que era la postura rabínica de Chamay, que él decía que el judío se podía divorciar legítimamente solo en caso de fornicación. Entonces habían esas dos escuelas rabínicas. Entonces también la pregunta se puede ver una tentación como diciéndole al Señor: bueno, Señor, ¿usted es calvinista o es arminiano? ¿Usted es seguidor de Gilel o seguidor de Shammai? ¿Cuál es tu postura teológica, Señor? ¿Sí? Porque eso sucede mucho en el ambiente religioso. A veces hay escuelas y a veces queremos ser parte de escuelas y hay un conflicto en relación a todo eso. Entonces vamos a leer la respuesta del Señor en medio de esas situaciones incómodas. Esto del divorcio, estos asuntos son incómodos, hermanos. Estos asuntos no son agradables enseñarlos, pero es una realidad que se encuentra en las Escrituras. Entonces mira lo que dice el Señor, Mateo 19, verso 4. Entonces vamos a leer la respuesta de Jesús, hermano, nuestro Señor. ¿Qué piensa nuestro Señor en relación al divorcio? ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que Él nos enseña a nosotros? Dice en el 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón
y hembra los hizo. Entonces el Señor dice, bueno, ustedes me preguntan a mí, yo no les respondo ni lo que dijo Gilel, ni lo que dijo Shammai. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Dios al comienzo? Esa debe ser nuestra base de nuestra fe. El mismo Señor Jesús no se pone como autoridad, sino que Él vuelve al principio. ¿Cuál es el principio? Génesis, el comienzo del matrimonio, la institución que Dios estableció desde el huerto del Edén. Y en palabras del Señor, mira lo que Él mismo dice. ¿No habéis leído lo que Él los hizo al principio? Varón y hembra los hizo. Según el matrimonio divino establecido por Dios, es varón y hembra, no varón y varón, no hembra y hembra, no varón y animal. Sí, porque hoy en día la corrupción moral de nuestra época ha corrompido el modelo y el diseño de Dios para el matrimonio. Al comienzo Dios lo hizo varón y hembra. Y dijo, por esto, o sea, por causa de esta unión, de este matrimonio, dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, el tapete o la base, el fundamento que el Señor pone para el matrimonio es que, según la voluntad de Dios, no hay divorcio. Dios instituyó el matrimonio entre dos personas hasta que la muerte los separe. Ese es el principio, ese es el fundamento. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos concebir cuando tomamos la decisión de casarnos. El matrimonio para Dios es algo sagrado, es algo de toda la vida. Pero pasó algo, el hombre cayó, ¿no? Después de la caída vino el pecado, pero el Señor, para tratar ciertas circunstancias, dio la ley. Pero entonces mire lo que ellos le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces la ley viene por causa del pecado. Entonces ellos le dicen, bueno, Señor, pero si el Señor no quiere que el hombre y la mujer se separe, entonces ¿por qué Moisés permite el divorcio? Entonces mire la respuesta del Señor. Él les dijo, esto no era la voluntad de Dios, esto es causa de el corazón del hombre. Nosotros no quisiéramos hablar de divorcio de ninguna manera, pero el pecado y la corrupción del hombre, la dureza del hombre, la facilidad con la que el hombre se desvía del camino de Dios, la facilidad con la que el hombre atenta contra las cosas sagradas de Dios en su necedad, hace que Dios trate ciertos asuntos. Si el hombre no hubiera caído, no hubiera necesidad de estos asuntos, pero el pecado y la maldad que hay en el corazón del hombre hace que Dios restrinja aún el camino del hombre en pecado, o sea, del hombre pecador. Entonces mira lo que dice el Señor en relación a lo que ellos le dijeron. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar o dar carta de divorcio a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, Dios lo permitió por medio de Moisés, pero al comienzo no fue así. Entonces, podemos decir que la voluntad de Dios es que no haya divorcio, pero Dios dejó en la puerta de atrás, en la parte de atrás, una puerta que permite el divorcio en ciertas situaciones. ¿Sí? ¿Cuáles situaciones? El mismo Señor lo va a decir en el verso siguiente, y el mismo Señor nos va a aclarar el conflicto que había entre los judíos. Mira lo que dice, 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, que le da carta de divorcio a su mujer, cualquiera, por cualquier situación, menos la salvedad siguiente, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada,
adultera. O sea, que el divorcio por cualquier causa, por cualquier motivo fuera de la fornicación, es causa de adulterio, es causa de pecado. Pero entonces aquí el Señor nos muestra una salvedad. Curiosamente es la salvedad que daba la corriente rabínica de Shammai. Entonces, las discusiones entre estas dos corrientes el Señor la aclara con esta frase. La discusión surge de un pasaje que está en Deuteronomio. Vamos a leer el pasaje de Deuteronomio, vamos a ver la discusión y cómo el Señor soluciona la discusión, que por lo que vamos a ver es la primer causa por la cual la palabra permite el divorcio. Pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como decíamos de un comienzo, es que el matrimonio sea de por vida. Solo que el corazón y la dureza del corazón puede llevar al hombre a estas situaciones. El pasaje de discusión era Deuteronomio 24, verso 1, que es el pasaje que el mismo Señor en Mateo 19 nos acaba de aclarar. Vamos a leerlo. Deuteronomio 24, verso 1. Este era el pasaje en el cual los seguidores de Hillel y los seguidores de Shammai discutían. No el pasaje, sino la interpretación que ellos tenían del pasaje. Mira cómo decía, Deuteronomio 24, verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces el pasaje dice, y este era el que citaban los judíos, bueno, entonces ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Entonces la discusión no es si Dios permitía el divorcio, sino cuál era la causa indecente, ¿sí? Porque ahí dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Entonces Hillel, que era una corriente liberal que es muy parecida a ciertas líneas cristianas, decía, bueno, tú te puedes divorciar por cualquier cosa. Se quemó el arroz, es de mal carácter, es problemática, no educa a los hijos como yo quiero, pasa esto. Entonces el judío decía, Hillel decía, divórciate, ya, sácala de la casa. Entonces Shammai decía, no. El asunto de indecencia debe interpretarse por las Escrituras. Debe haber otro pasaje que nos muestre qué es lo que dice Moisés que es indecencia. El mismo Señor ya nos aclaró cuál es la indecencia con la cual se permite el divorcio. ¿Cuál es? Fornicación. Hay un pasaje que usaban los seguidores de Shammai para poner como de testigo la salvedad del divorcio. Es un pasaje, hay varios, pero por lo menos leer Jeremías 3, verso 6, que era el pasaje que ellos usaban para mostrar qué era lo que estaba haciendo Moisés, qué era lo que estaba permitiendo Moisés. Es un pasaje que nos muestra, porque Dios hizo un pacto con Israel, con el pueblo de Israel, pero hubo momentos en que ese pueblo profanó ese pacto y dice la palabra que Dios le dio carta de repudio, o sea, se divorció de su pueblo. Y en ese pasaje se nos muestra por qué Dios se divorcia de su pueblo. Y ese era el pasaje que usaba Shammai para decirnos, esto es lo que Dios considera indecoroso en el vínculo del matrimonio. Jeremías 3, verso 6 dice, 3, verso 6 dice, me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Está diciendo al profeta, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí. O sea, era un pueblo que fornicaba, pero el Señor esperaba que cuando ellos caían en pecado, pues se volvieran arrepentidos. Pero mira lo que dice, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Porque acuerdan que en la época habían dos divisiones en Israel, las tribus del norte y las tribus del sur, Judá e Israel. Y mira lo que dice de la rebelde Judá, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de
repudio. Entonces, este es el pasaje que usaban los seguidores de Shammai. Decían, mira, la palabra habla que Dios mismo se divorció de las tribus de Israel por causa de su fornicación constante y su falta de arrepentimiento. Entonces, este pasaje nos amplía lo que el Señor está diciendo. ¿En qué caso en un matrimonio puede haber divorcio aún entre cristianos? En el caso en el cual uno de los cónyuges cae en una fornicación sin arrepentimiento. Entonces, la hermanita o el hermanito descubrió que su cónyuge le es infiel y aún habiéndolo descubierto, puede haber lugar para la reconciliación, puede haber lugar para el perdón. Se debe buscar que no haya divorcio, pero en un caso donde hay fornicación y la persona que está en fornicación no se arrepiente, no deja a su amante, sino que él sigue constantemente en ese pecado, la Escritura da una salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Que la persona que ha sido víctima de la infidelidad pueda tomar la decisión de divorciarse sin estar ofendiendo o pecando contra Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El divorcio por cualquier causa es llevarnos a adulterar, no solo el que se divorcia, sino a su pareja. Pero por los pasajes que estamos viendo hasta el momento, la palabra muestra y el mismo Señor enseñaba, la misma ley, los profetas enseñaban que en caso de fornicación podía haber carta de divorcio. Volvamos a Mateo 19. No vamos a perder el pasaje porque vamos a estar sobre ese pasaje. La Biblia describe la fornicación. Todos los pecados son pecados. Todos los pecados nos alejan de Dios, pero no todos los pecados tienen las mismas consecuencias, hermano. Hay pecados que la palabra habla en rojo. El que fornica contra su propio cuerpo, fornica, peca. Y no solo contra él, sino está atentando contra la integridad y la dignidad de su pareja. No solo está atentando contra la dignidad propia, la dignidad de su pareja, sino que está destruyendo y poniendo en un abismo terrible la vida de sus hijos. No solo está destruyendo a sí mismo, no solo se está destruyendo a sí mismo, a su cónyuge, a sus hijos, sino está trayendo uno de los más grandes escándalos sobre el nombre de Cristo. La fornicación es una llama de fuego que destruye terriblemente todo a su alrededor. Es un pecado común en nuestra época porque la moralidad de nuestros tiempos se ha bajado, pero que nosotros por la palabra somos advertidos constantemente a huir de la fornicación por las consecuencias tan terribles que tiene sobre la vida de la persona, sobre la vida de la familia, sobre la vida del hogar, de los hijos, sobre la vida de iglesia. Amén. Mira lo que sigue diciendo el Señor ahí en Mateo 19, verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adultera. Nosotros debemos quitarnos, esta es mi manera de pensar, hermano. Yo voy a hablar de aquí en adelante personalmente. Tome las interpretaciones que yo digo como algo personal. No sé si todos los hermanos que están acá van a estar de acuerdo, de pronto haya diferencias de opinión. Hay muchas opiniones, yo sé que lo que estoy hablando, hay muchas líneas de hermanos que no concuerdan, pero yo voy a hablar a manera personal. El asunto del divorcio en cuanto hay fornicación, hermano, no se trata de perdonar o no perdonar a la otra persona. Porque a veces está la hermana que ha sido víctima, la persona con la que ella está no se arrepiente y llegamos nosotros a la víctima a ser la más víctima. Entonces, ella debe perdonar al que la ofendió, pero ella no está en la obligación de esperar un marido adúltero. Ella no propició el adulterio. Y aunque tal vez haya cosas en ella
como esposa, como mujer que debe tratar de corregirse. Ninguna situación es excusa para el adulterio. Pero a veces cogemos a la persona que ha sido víctima, que su dignidad, su integridad, sus sentimientos han sido pisoteados y la exigimos que tome una posición que ni siquiera Cristo la mandó a tomar. Entonces soporta adulterio 30 años. ¿Dónde eso dice en la palabra, hermano? ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo no puedo obligar a una mujer o a un hombre, porque los días hoy son terribles, que está en una situación como esas, a estar en una situación constantemente donde su dignidad es pisoteada por causa del pecado de otro. Es diferente cuando la persona que pecó está arrepentida, ha confesado su pecado, ha hecho frutos dignos de arrepentimiento y quiere restaurar su hogar. Y aún así, en esos momentos, nosotros deberíamos darle un tiempo a la persona que ha sufrido tal agravio para que su corazón sea sanado, para que su corazón esté en una posición de poder restaurar, pero no podemos forzarlos. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Y a veces usamos muchas cosas. Ay, hermana, el Señor me dio un sueño que el Señor va a restaurar su hogar. Y mientras tanto el hombre, el sinvergüenza, sigue y sigue con la amante. Cuando la palabra enseña que en ese caso puede haber divorcio. Claro, la víctima. Mira lo que dijeron los discípulos. En el 9. En el 10, le dijeron sus discípulos. O sea, parece ser que los discípulos eran de una corriente bien liberal, hermano. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mira, o sea, el pensamiento de la época era que el matrimonio era desechar. Yo no me acuerdo muy bien de la estadística, hermano, pero Colombia creo que en Sudamérica es el país donde las personas menos se están casando. Y de cada 2 matrimonios, 1 se divorcia. Esa es la cultura de nuestra época. El matrimonio es desechar. Hermano, y esas estadísticas aún entre el pueblo cristiano son bastante altas. Es un asunto alarmante, ¿no? Y mira a los discípulos, si esa es la situación, mejor no casarse. Qué cosa seria, ¿no? Entonces, Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Ahí el Señor comienza a mostrar una cosa. No es bueno que el hombre esté solo, pero también el Señor muestra que la soltería, que el celibato es una opción. Porque a veces nosotros queremos casar a todos los jóvenes y a todas las hermanas. Queremos que todos se casen. Pero hermanos, hay que ser también realistas. No es para todos el matrimonio. Hay personas que les gusta su libertad, su soledad. Hay personas que se dedicaron al Señor. Hay personas hijos o hijas que se dedicaron a sus padres o que se dedicaron a una profesión donde no pueden estar en casa, no pueden estar con su familia. Es una opción viable. Ahí vamos a leer que Pablo hasta la recomienda. ¿Sí? No siempre el matrimonio es una obligación. A veces yo mirando estas cosas me he puesto a pensar que a veces hasta yo mismo ponemos el matrimonio como una norma y a veces no siempre es para todos. ¿Sí? Hay personas que sufren mucho con el matrimonio porque su carácter les hubiera dado más para ser solteras. Entonces sufren por el esposo, sufren porque tengan que compartir el dinero, sufren porque no tienen libertad, sufren con los hijos porque de alguna manera su carácter daba más para ser solteros. Tremendo, ¿no? Entonces a veces debemos manejar esto del matrimonio con más delicadeza, no tan a la ligera, no tan naturalmente.
pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay personas que nacieron con eso. Mi esposa tiene una tía, la familia ya son muchos hermanos, pero una entre todas quiso siempre estar con sus papás. Ayudaba a sus papás. Hasta la vejez de sus papás estuvo ella con ellos y vivía feliz. Hay personas que de nacimiento tienen esa inclinación, que no necesitan casar. Hay hermanos que uno conoce que tienen esa inclinación. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. En la época era así. Un rey tenía un harén en su casa, una compañía de mujeres. Entonces a veces quería tener ciertos coperos y ciertos ayudantes. Entonces, ¿qué hacían con esos hombres para que no hubiera peligro con las mujeres? Los hacían eunucos. ¿Sí? Y dice el Señor, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y ahí en la historia de la iglesia, hermanos, que tomaron la decisión de guardarse del matrimonio por causa de su ministerio. ¿Sí? Hay cosas que el Señor, pero mira lo que dice el Señor, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, no es para todos, no es una obligación, no es una imposición. El que lo pueda recibir, que lo reciba. Ahora vamos a ver el aporte que Pablo le da a este asunto. Vamos a ir a 1 Corintios 7, verso 1. Pablo agrega ciertas cosas. Donde el Señor Jesús termina, Pablo comienza. Pablo comienza hablando del matrimonio, Cristo comienza hablando del matrimonio, termina con la soltería. Pablo comienza en la soltería y termina hablando del matrimonio, ¿no? Pero complementa el testimonio de las Escrituras en relación a este tema tan candente. 1 Corintios 7, verso 1. Dice, parece ser que Pablo también comienza a hablar esto por causa de las preguntas, ¿sí? Estos son temas que siempre surgen muchas preguntas. Usted allá donde vive va a tener esas preguntas, hermano. Es bueno que usted conozca lo que dice la palabra porque son preguntas que siempre hay en la familia, entre los hermanos. Siempre nos están pidiendo testimonio en relación a ese asunto. Yo me acuerdo un día que mi esposa llegó con el folleto de los hermanos que imprimieron asuntos de matrimonio y divorcio al trabajo. Puros incrédulos, y sacó el folleto y ¿de qué está leyendo? No, lo que dice Dios acerca del divorcio y el matrimonio. Y ¡brum! Todas las compañeras del trabajo, bueno, ¿qué dice Dios? Porque es un asunto de mucha interés en nuestra época. Nunca se leía la Biblia, no se le acercaban, leía esa, pero cuando vieron el título del puros divorcios, puros nuevos matrimonios, puros, ¿sí? Entonces a veces hasta las personas, y ahora se nos muestra que Pablo va a hablar de esto porque la misma iglesia tenía necesidad de que Dios les aclarara por la palabra sobre este asunto, ¿no? Mira lo que dice 1 Corintios 7, verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, ¿cómo sabemos que le escribieron a Pablo? Pues no sabemos, pero las respuestas de Pablo de alguna manera nos muestran lo que ellos le preguntaron, ¿sí? La pregunta está muy relacionada con, la respuesta está muy relacionada con seguramente las preguntas que le hicieron a Pablo. Entonces mira lo que primero Pablo dice. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, Pablo, ¿tú qué nos aconsejas? El grupo de jóvenes de la iglesia en Corintio le escribió a Pablo. Pablo, ¿tú qué nos aconsejas? ¿Nos casamos o nos quedamos solteros? Qué pregunta, ¿no? Y a veces la palabra recomienda casarse y a veces recomienda quedarse soltero. ¿Cómo sabemos? Pues lo que le haya dado el Señor a usted. Si usted tiene atracción hacia el grupo opuesto, hacia las mujeres, si usted le hierve por dentro, hay una hermanita que lo pone a llorar, es porque usted tiene necesidad. Pero si usted tal vez esos asuntos no, entonces eso es lo que le haya dado el Señor a usted. ¿Sí? Amén. Pero la palabra deja el tema abierto. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Donde terminó el Señor Jesús, comienza Pablo. Pero, así como el Señor conocía la dureza del corazón del hombre, por lo que permitió Moisés,
Pablo también conocía que había peros. O sea, sería bueno no casarse. Porque el matrimonio trae consigo muchas cosas, muchas bendiciones, pero trae consigo responsabilidad, sufrimiento, compromisos, ¿sí? Y también están las tentaciones, bueno, muchas cosas. Pero a causa de las fornicaciones, o sea que una persona que no tenga el don, si se queda soltero, puede caer fácilmente en un pecado inmoral. Hay bueno, no digo el nombre, pero hace poco se presentó el caso de un predicador que lleva más de 20 años predicando. Y el hombre lleva 20 años predicando y siempre habla de que necesita mujer, pero no se ha casado. Y hace poco le salió a la luz un escándalo de inmoralidad. Y un hermano muy sabiamente le da un consejo en un video. Le dice: hermano, para que usted se quite ese problema, la solución que le da la palabra es que si usted no tiene el don, cásese. Porque si no se casa va a estarse, ¿qué? Quemando. Entonces, para que no esté en ese problema, porque no es fácil. Yo acompañaba a un hermano que iba a predicar, no era casado, y llegaba a un lugar y terminaba la reunión y se le acercaban las hermanitas. Y él después de la reunión: hermano, ¿qué hago? Esta hermanita me dijo esto. Y llegaba a otro lugar: hermano, ¿qué hago? O sea, en una situación de incomodidad por causa de que no tenía estabilidad familiar. Entonces, en estos casos, ¿qué recomienda la palabra? Cásese. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada uno y cada una tenga su propio marido. Pablo vuelve a lo mismo, varón y hembra. Mira lo que dice Pablo, no es el tema, pero también lo incluye Pablo en el tema. Y si van a tener matrimonio, cuando usted se casa, adquiere un compromiso. Hermano, no solo un compromiso emocional, no solo un compromiso económico, sino también adquiere un compromiso sexual. ¿Por qué Pablo lo menciona acá? Porque cuando una de las dos partes no cumple con su compromiso sexual, es una de las maneras en que se exponen a la tentación. Un buen matrimonio entre creyentes tiene una vida sexual activa y constante, porque la sexualidad es la manera que Dios le dio al hombre y a la mujer de expresar de manera más pura su relacionamiento. Entonces, para tener una buena vida sexual hay que tener una buena relación de amistad con ella, hay que tener compañerismo, hay que tener tiempo con ella, y todos esos ingredientes nos mantienen juntos y hacen sólido y estable nuestro matrimonio. La sexualidad en el matrimonio es un don, es un regalo, es una bendición. El maligno ha hecho que la sexualidad se vea de una manera maligna y hasta a veces, sí, no sé qué palabras usar para no ser, pero la Biblia nos muestra que el hombre debe deleitarse en el cuerpo, en las caricias de la mujer que Dios le dio. Y asimismo la mujer. Porque muchas personas caen. Nosotros conocemos el testimonio de un hermano y mira la situación. Su esposa tuvo una enfermedad. Y a causa de su enfermedad, pues se entiende que por la situación que ella tenía, no podían tener intimidad. 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ya el hermano a los 3 meses estaba como... En el trabajo había una hermana. Mira cómo es el diablo, hermano. Una cristiana. Oraban juntos, pasaban tiempo juntos, comenzaron a salir a coger el bus juntos. Y me dice el hermano: sin darme cuenta, comencé a eso que yo no podía suplir con mi esposa, comencé a desearlo en mis pensamientos con ella. Mira la situación, como una situación de enfermedad, o sea que no es propiciada, se puede llevar a eso. El Señor fue bueno, el Señor lo libró de esta manera. Imagínate que el Señor le dio un sueño a su esposa mostrándole cómo él estaba con la mujer. No llegaron a tener fornicación,
pero el Señor usó el sueño de la esposa, porque la esposa le dijo, yo quiero que me digas qué está pasando con esa mujer. Y me lo dice ya, y estaban comiendo con los hijos. Y él tuvo que aceptar que no pasó nada, pero alcanzó a darle un beso a la mujer. Pero él vio que el Señor lo guardó, mostrándole a la esposa lo que había pasado, porque él no sabía cómo librarse de la situación. Pero hermano, esos son casos donde pues la hermana, ¿qué podía hacer? Con una enfermedad terrible. Pero muchas veces nosotros en nuestros orgullos, en nuestras necedades, nosotros propiciamos que nuestras parejas sean tentadas. A veces nosotros castigamos a la pareja con cosas que no deberíamos castigar. Como dijo una vez un hermano hablando de este tema, si yo me almuerzo un buen banquete en mi casa, cuando salga y pase por un restaurante que me ofrezcan cualquier tipo de comida, yo no tengo hambre. Hermano, aproveche a su esposa, ámela, disfrútela. Para eso el Señor se la dio. Es su esposa, es solo para usted. Hay un deber conyugal en el matrimonio. Amén. Mira lo que sigue diciendo Pablo. En el 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea, tiene que haber acuerdo, ¿no? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Pablo dice, bueno, hermano, si usted es muy espiritual, póngase de acuerdo con su esposa y tomen decisión, van a orar, van a ayunar, pero que sea acuerdo y que sea por tiempos. No deje que eso sea algo común en su hogar. Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás por causa de vuestra incontinencia. Pero mira lo que dice Pablo, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es como un consejo de Pablo. Ahora, mira lo que sigue diciendo, ahora va a hablar de lo que el Señor estaba diciendo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Ahora Pablo le va a hablar a un primer grupo de hermanos en la iglesia. Nosotros sabemos que en la congregación no todos los hermanos están en la misma situación. A veces tenemos matrimonios entre cristianos, ¿sí? A veces tenemos matrimonios entre cristianos y incrédulos. Y a veces tenemos hasta uniones libres, hermano, en nuestra época, ¿no? Hay gente que llega así al Señor. Porque en el tiempo de Pablo, solo Pablo habla de dos grupos: casados entre creyentes, casado creyente incrédulo. Hoy en día a veces hasta llegamos, porque esa es la situación moral de nuestra época. Entonces Pablo le va a hablar al primer grupo, que es parejas cristianas en la iglesia. Vamos a leerlo ahí en el 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, hermano, y hay que aclarar que la relación sexual no es matrimonio. Porque a veces se piensa que porque una persona cayó en fornicación con otra ya están casados. No es matrimonio. El matrimonio es la unión legal, civil, donde una persona toma la decisión, si hace un compromiso, un pacto con otra persona de por vida. Sí, porque a veces se piensa que la fornicación, en algunas líneas se dice eso. Dice que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea, al primer grupo, a los hermanos, ¿qué les manda Pablo? Dice él, no yo, el Señor, no se separen, hermanos. O sea, el divorcio no debe ser una opción para nosotros, hermanos. El divorcio no debe ser un camino para nosotros, salvo, bueno, lo que hablábamos en Mateo 19, pero para el cristiano el divorcio no es lícito, no debería ser una opción, porque a veces aún entre cristianos uno escucha a la mamá, llega la hermanita, mamá, que mi marido me está haciendo eso, divórciese, y es cristiana la mamá,
No la está aconsejando un impío, la está aconsejando la mamá cristiana. Eso atenta contra el pacto de Dios. Pero hermanos, la realidad muchas veces, hermano, distinta, la realidad muchas veces está lejos de la voluntad de Dios. Porque a veces hay entre cristianos por cosas que a veces toman la decisión de esto. Y Pablo lo conocía, mira, yo pienso que no es la voluntad de Dios, pero mira, Pablo conoce situaciones. Y si se separa, aquí no está hablando de divorcio, hermano, pero puede llegar un caso de una situación de un hogar cristiano. Nosotros hemos pasado situaciones, hermano, y a veces ni siquiera es por la dureza del corazón, sino las mismas situaciones. Está el hogar de los hermanos y se le muere un hijo a la pareja, hermano, y la mujer ya no soporta estar en esa casa. Sí, hay situaciones, hermano. Yo ya no quiero estar, el dolor, todo lo que puede traer una tragedia como esas, yo ya no quiero estar contigo. Me voy de la casa. Pablo conocía situaciones como esas, hermano. ¿Sí? Otros casos. Está él, está ella. Estoy dando ejemplos, algunos reales, pero otros. Está él, está ella, se enferman los papás de él. Él los trajo a la casa y ella dice, o tus papás o yo. Eso pasa entre cristianos, hermano. ¿Qué dice Pablo en esos casos? Si usted ya viendo que, hermano, para usted no hay divorcio, lo máximo, y es un riesgo, es una decisión, hermano, que nunca se aconsejaría, pero está ahí en la palabra. Tome la decisión, sepárese por un tiempo. Pero mira lo que dice Pablo. Pero quédese sin casar. O sea, si usted se va a salir si usted va a tomar el riesgo y la aventura de salir de su casa, no piense nunca en buscar otra pareja. Si es un problema, si es una situación, salga para que el Señor lo restaure y lo sane. Y dice Pablo, y reconcíliese con su marido. O sea, la palabra no permite divorcio entre cristianos. Lo máximo que permite la palabra es que alguno de los dos salga, pero no a casarse ni a buscar otra pareja, sino con la intención a ver si porque a veces un poco de distancia, no se recomienda, pero un poco de distancia aquieta las situaciones. Ya de pronto al ver la pareja que su esposa se fue, toma una decisión y toma la decisión de mandar a sus papás y mantenerlos en otro lugar. ¿Sí? O toma la decisión, sí, eso da para que de pronto se piense en solucionar. No hay divorcio. Una cosa es separación y otra cosa es divorcio. Esta separación es un riesgo porque la soledad en una persona que no tiene el don de abstinencia la puede llevar al adulterio. Entonces es como una acción, el divorcio es como una acción por allá bien atrás, en un caso donde por la situación extrema no se pueden convivir la pareja. Qué asunto, ¿no, hermanos? Es que el pecado del hombre, la dureza del hombre, las situaciones del hombre pueden llegar a ese caso, porque es que si tu esposo te dice, es que ya no quiero estar contigo, ¿tú cómo lo puedes obligar? Sí, es que no quiero y no quiero y no quiero. El creyente no puede amarrarlo, hermano. Y el otro creyente que está herido, dolido en alguna situación, se va, pues debe orar para que el Señor busque las situaciones. Hermano, como les decía al comienzo, estos son fantasmas, pero a veces pasan muy cerca hasta de nuestras casas, hermano. ¿Quién no ha tenido luchas con su pareja? Pensamientos. No quisiéramos hablar de esto, ¿cierto, hermanos? Pero es una realidad que por causa de nuestro corazón no es tan lejana.
Solo la gracia, como hablábamos hoy, en Jesucristo nos puede guardar de situaciones como estas. Hay casos donde hasta por el mismo Señor o sus hermanos, y la otra persona también es hermana, o sus hermanos o yo, o su iglesia o yo, y son hermanos. Porque nuestro corazón da para situaciones como esa. El Señor nos guarde, hermano. Esto no suceda con ninguno de nosotros, hermano. O reconcíliese con su marido. Y si toma la decisión de irse, pues ya no piense en una otra, sino. Y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, hermano, ¿qué pasa cuando en nosotros pasan situaciones así entre hermanos? La palabra dice, leámoslo, Mateo 18, verso 15. Yo pienso que esto no se aplica a muchas situaciones y aún en esta situación del hogar también se puede aplicar. En el caso donde los dos hermanos han decidido tomar distancia. (18:15) Por tanto, si tu hermano o tu esposa o tu esposo peca contra ti, mira lo que primero dice la palabra: ve y repréndele estando tú y él solos. Tu esposa te dice, ya no quiero. ¿Y tú qué debes hacer, hermano? Ve, no la dejes ir, hermano. Haz todo lo posible a tu alcance por no permitir que tu hogar se destruya, hermano. Y a veces en esos casos debemos humillar. Es que tú haces esto. Sí, lo acepto. Yo prefiero agachar la cara y mantener mi hogar, hermano. Yo no sé usted. Yo prefiero agachar la cara y mantener mi hogar. ¿Que usted hace esto? Sí, amén. Perdóname, pero no te vayas. Yo no quiero que te vayas. Para mí esto es sagrado. Esto es de Dios. Miren, hermano, la mayoría de divorcios es por dureza del corazón. Entre hermanos, ¿no? Estamos hasta ahora hablando en el grupo de hermanos. Es que tú quiero que ven, que sácalo de la casa, no me interesa, yo te prefiero a ti. Prefiero tener a mi esposa que otras cosas. Ve tú, trata de reconciliarlo, pero si no te oye, ve y repréndele estando tú y él solos. Cuando sucedan cosas en su hogar, hermano. Mire, este es un consejo. Recíbalo como del Señor. No le comente a su mamá. No le comente a su hermana. Trate de solucionarlo solo. Mira la situación tan terrible. Una iglesia donde son familia. Muchas iglesias de nosotros somos familia. Mi pareja me hace algo a mí. Yo salgo herido y le digo a mi papá o a mi mamá. Mi papá, por el vínculo natural, no va a verlo a ella como hermana, sino va a ver como la esposa de mi hijo. Naturalmente se va a involucrar y sin tener un equilibrio va a tomar una posición contra mi pareja. Yo a la semana me reconcilio con mi pareja, pero mi pareja y mi papá o mi mamá van a tener un conflicto natural y emocional. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Otro. Peleé yo con mi esposa o ella conmigo y ella sale y le cuenta a una hermana. Y el problema es que el esposo de mi esposa es predicador. Mira esto, ¿no? Entonces la hermana, cuando el predicador, o sea el esposo de la amiga, va a predicar, va a decir en su conciencia, pero este que va a predicar hace esto con su esposa. Su conciencia se debilita y ya no va a recibir al hermano. ¿Sí me hago entender, hermanos? Esto es un asunto delicado, ¿o no creen? Pero a veces pasa algo y de una vez comenzamos a involucrar personas. Hasta los hijos, hermano. Es que su papá es esto y esto, su mamá es esto y esto. Entonces ya el papá le va a decir algo al hijo
y le dice el hijo, no me diga usted nada porque usted es esto y esto. ¿Y de quién lo escuchó? De la esposa. Terrible, ¿no, hermanos? Pienso que el Señor nos dio la manera de tratarlo. Primero a solas. Primero a solas. Y no es fácil a veces. Hermano, a veces hay algo que uno nota y es que el cristiano piensa que eso no le pasa a los otros cristianos. Entonces Satanás usa eso para hacernos ver muy pecadores, muy malos. Pero hermano, esto pasa mucho. Cuando usted tenga problemas con su esposa, usted debe saber que eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque no estamos casados entre ángeles. Amén. Entonces no se sienta mal cuando usted esté luchando con su matrimonio. Todos los hogares pasan épocas difíciles. O levante la mano el hogar que diga, nunca una pelea, nunca una discusión. Bueno, y dice, si te oyere has ganado a tu hermano o a tu hermana, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda. Si su situación con su esposa no se ha mejorado, busque ayuda en los hermanos. No consuelo, ayuda. ¿Sí? No el que le va a contar, no. Busque a alguien que venga a ayudarles. Personas que tengan un buen testimonio, una buena vida, personas que ya sean maduras, que tengan un buen hogar, un buen matrimonio, que les ayuden a superar sus problemas. ¿Sí? Dice, y si no los oyere a ellos, ya el asunto se vuelve, ojalá nunca llegáramos a dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y pública. Si una persona en un matrimonio cristiano, después de haber recibido la reprensión personal, la reprensión tal vez de los ancianos, la reprensión de la iglesia, y aún se mantiene en su dureza y en su deseo de divorciarse, tal vez estamos tratando con un impío, tal vez es un falso cristiano. Y en el caso, si es falso cristiano, hay que tratarlo como falso cristiano. Pero ojalá nunca lleguemos a esto, ¿no? Hermano, y nosotros debemos saber que esos problemas aquí en la tierra nos pueden traer problemas en los cielos, hermano. Este pasaje lo han sacado de contexto para hablar muchas cosas, pero mira el contexto. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, es mejor desatar todos esos problemas acá en la tierra, hermano, y no llegar a la presencia del Señor con problemas como es. Volvamos a Corintios, hermano. Entonces, el primer grupo es los hermanos, no se separen. Pero en el caso extremo, si se separa, quédese solo, pero sin divorcio, ¿no? Y busque la reconciliación. ¿Cuál es el segundo grupo al que le habla Pablo? Según 1 Corintios 7, verso 12. El segundo grupo de hermanos son los hermanos casados con incrédulos. El primer grupo es casados entre hermanos, el segundo es casado entre un creyente y un incrédulo. Puede ser la situación que tú llegaste al Señor ya estando casado con una persona que no tenía temor de Dios. Entonces tú te convertiste y esa persona todavía no se ha convertido. Porque es diferente cuando tú eres cristiano y voluntariamente te casas con un incrédulo. Eso es tentar a Dios, hermano. Pero si tú llegas al Señor, te casaste hace 20 años y conociste al Señor hace 5 y ya venías casado con hijos. Esa es la situación que Pablo describe. Entonces, ¿qué es lo que manda en el caso de creyente con incrédulo? En el 7:12. Y a los demás yo digo, ahora dice Pablo antes había dicho, esto lo dice como mandamiento del Señor, pero esto que les voy a decir el Señor no lo dijo, lo digo yo, pero curiosamente
Pablo fue inspirado y Dios dejó esto como inspirado por el Espíritu, como un consejo apostólico. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Porque Pablo está tratando sus asuntos, porque no falta la que le escribió a Pablo. Hermano, yo tengo un esposo que es incrédulo y yo quiero ir a todas las reuniones de la iglesia, pero mi esposo que es incrédulo solo me deja ir los domingos. ¿Me puedo divorciar por eso, Pablo? Entonces Pablo dice, porque es que, hermano, que no me deja ir al ayuno, que no me deja ir a esto, que no me deja ir a esto. Solo los domingos, hermano. O que no me deja ir hasta que no le deje el almuerzo listo. ¿Me puedo divorciar, Pablo? Pablo dice, no, si ella consiste en vivir con usted, no lo abandone. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo no vino a destruir hogares. Hoy en día, ¿sabes qué? Nosotros conocemos casos directos. Llega un hermano a un lugar, se levanta el pastor y le profetiza, esa esposa que tú tienes no es la ungida del Señor. Divórciate porque el Señor te va a dar la ungida. Le destruyen el hogar y lo hacen casar con una hermanita de la iglesia. Terrible, hermano. El Señor no vino a destruir hogares, hermano. El Señor no vino a eso. Amén. Entonces, si ella o él consiste en vivir, no lo abandone. Consciente en vivir, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué? Pablo explica, el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea, una persona creyente trae santificación a su casa. Trae oración a su casa, trae temor a su casa, puede enseñar a sus hijos. Pero hermano, definitivamente, aún en el caso del incrédulo, es mucho más fácil educar y tener un hogar teniendo a papá y a mamá que solo mamá o que solo papá. Hay muchas hermanas que por su situación les ha tocado educar a unos hijos sola. Matarse y trabajar y no poder ni siquiera estar con ellos en su casa porque está sola. En ese caso es mejor tener aún al incrédulo, porque aún el incrédulo siendo malo puede darle cosas buenas a sus hijos. Dice, eso lo dijo el Señor, ¿no? Si ustedes siendo malos pueden dar cosas buenas. Claro, en todos estos asuntos siempre hay. Pero si es un delincuente y un violento, claro, hay situaciones de situaciones. Pero lo general, lo normal, es que es mejor estar casado, así sea con un incrédulo. Amén. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Y Pablo veía eso. Aunque usted, hermanita, está casado con un hombre incrédulo, mire, sus hijos ya se convirtieron. ¿Sí? Y hay casos así. No está el hombre, no se ha convertido el hombre, pero el Señor comienza a orar en uno de los hijos y en otro de los hijos. Entonces, trae salvación a la casa. El primer mandamiento es no lo abandone para el que está unido en creyente incrédulo. El segundo mandamiento es, si él se separa, no el creyente, el incrédulo. Ya es diferente. El creyente no debe buscar la separación y el divorcio con el incrédulo. Pero ahora Pablo voltea la torta. ¿Qué pasa si es el incrédulo? Vamos a leerlo, dice en el 15. Pero si el incrédulo, hermano, o sea, él toma la iniciativa, él toma la decisión, él tramita los papeles, se separa, Pablo dice, sepárese. ¿Por qué? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Mira el caso, un hermano, la mujer incrédula y la mujer dice, ya me cansé de usted, por su fe, por lo que sea, me cansé de usted. Va a la notaría, va al juzgado, pasa el trámite de divorcio y le sale el divorcio.
¿Qué puede hacer el creyente, hermano? Hermano, ¿él lo propició? No. ¿Él trató de solucionarlo? Debería. Pero si él, a pesar de que no quisiera, que luchó por su hogar, que hizo todo lo posible, y la otra persona toma la decisión de separarse, ¿qué dice la palabra? Sepárese. Este y el caso de fornicación es las únicas dos puertas que Dios le deja al creyente para divorciarse, hermano. En caso de fornicación y en caso que su cónyuge incrédulo tome la decisión de separarse. Eso es lo que pienso yo, hermano. Hay hermanos que no piensan esto. Yo estoy diciendo lo que yo pienso. Y usted, como está leyendo la palabra y puede meditarlo, puede pesarlo, recibir o no recibir. En semejante caso, dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hace poco estábamos comiendo en un lugar donde unos hermanos que nos ayudaron a hacer unas cosas que teníamos que hacer para la página. Entonces la hermanita se sentó y, bueno, hermana, ¿y tu esposo? No, él me dejó, se divorció, se casó, tiene 2 hijos. ¿Y tú qué piensas, hermana? No, el Señor me mostró que lo esperara. Hermano, en esos casos, ¿qué dice la palabra? Sí, a veces nosotros, y el Señor me mostró, y tuve un sueño, y todo esto, y de alguna manera se victimiza la persona, porque la persona dura esperando y quiere esperando una persona que ya se fue, acabó con el contrato, ya tiene un hogar, ya tiene hijos. Terrible, ¿no, hermanos? El Señor nos ayuda a tener claridad en estos asuntos, hermano, porque esto nos trae paz, nos da equilibrio, conocer lo que Dios dice, sino que a paz nos llamó el Señor. Entonces, en los dos casos donde uno ve el divorcio, es donde el creyente es víctima, hermano. ¿Víctima en qué? De adulterio y víctima de abandono. Ahora, el asunto se vuelve complicado en el siguiente punto, hermanos. El nuevo matrimonio. La controversia, de verdad, yo les digo, no está. Generalmente yo las líneas que he leído de hermanos, todos llegan a la conclusión en este caso. Se puede divorciar en el caso de víctima de adulterio y en víctima de abandono. También hay una pequeña controversia en relación al abandono. ¿Qué es abandono? Hay hermanos que dicen, yo leí la confesión, creo que de Westminster, y ellos dicen, abandono es cuando el incrédulo toma la decisión de dejar a la persona, tramita el divorcio y sale con papeles de divorcio. Hay otros hermanos que dicen esto, yo no concuerdo, pero les comento que dice. El maltrato físico para algunos hermanos es abandono. Es que el hombre golpea a la mujer. ¿Qué se recomendaría sin que haya divorcio? Que la mujer salga de su casa, que vayan de sus papás, vayan de algunos hermanos, porque también lo decimos, la mujer no necesita estar recibiendo golpes en nombre del Señor, hermano. Usted mire las estadísticas de mujeres muertas hoy en día por su pareja, hermano. Imagínate, llega una hermana a tu casa, hermano, me está maltratando mi esposo incrédulo. No, hermana, sopórtalo en el nombre del Señor, y va a la semana y la mata. Hermano, mira los noticieros, yo no estoy exagerando, hermano. Y tú vas a quedar con esa responsabilidad, le he dicho a esa mujer que se quede en ese hogar sufriendo lo que está sufriendo. Caso donde hay maltrato, váyase de la casa, denúncielo, para eso se hizo la justicia, para eso se hizo las leyes, hermano. ¿No dice Pablo eso? ¿Que para qué está el soldado con la espada? Para establecerle. Hay leyes que defienden a las mujeres, y bueno, también a los hombres, porque hoy en día también pasa, pero hay leyes que el Estado dio para proteger la familia y la dignidad que tenemos como personas. Entonces, en un caso de maltrato, denúncielo y apártese. De pronto, en ese tiempo de apartarse, él se arrepiente, o de pronto se consigue otra adúltera y usted ya puede tomar la decisión de divorciarse. Otros casos, bueno, hay muchos casos, es que en esto hay muchas comas. Es un delincuente.
un ladrón, un drogadicto, un borracho, sepárese, pero no se divorcie, guarde distancia. El abandono, yo pienso personalmente que es cuando la persona toma la decisión, tramita el divorcio y sale con papeles y todo. Amén. En el resto de casos, el creyente debería guardar distancia, pero no divorciarse. Hermano, hay otras preguntas aquí. Es que estos temas. ¿Qué pasa con la persona que se divorció ilegítimamente? Se casó, se divorció y se volvió a casar. Porque a veces llegan hermanos así en esa situación. Hermano, yo me divorcié, me volví a casar, me divorcié y me volví a casar. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice la palabra? Pues hermano, lo que creemos que los pecados que usted cometió por ignorancia pueden ser perdonados y no deberíamos destruir el nuevo matrimonio que usted ha formado por lo que pasó antiguamente. Use todas esas experiencias de fracaso anterior para que usted sea una buena esposa y un buen esposo ahora. Pero no podríamos destruir un nuevo matrimonio por lo que pasó antes. ¿Amén? Entonces, ahora sí, el tema de discusión, el nuevo matrimonio, y voy acabando, para no dejarlo así incompleto. ¿Amén? ¿Me permiten, hermanos? Para terminarlo. Entonces, la discusión del nuevo matrimonio es esta. Hay varias líneas. Hay una línea que representan que son muy pocos hermanos. En la generalidad de los hermanos creen en el nuevo matrimonio. Pero hay una línea de unos hermanos que es representada por John Piper, que ellos creen que no hay nuevo matrimonio. Y su argumento es que en las palabras del Señor Jesús, Él no habla del asunto. Solo habla de nuevo matrimonio para condenarlo porque es adulterio, porque fue un divorcio ilegítimo. La verdad, yo estuve leyendo y de un momento que decía, ay Señor, porque tienen argumentos que bueno, son muy convincentes. Entonces vamos a Mateo 19, vamos a ver qué luz nos da los pasajes, hasta dónde podemos decir hay nuevo matrimonio o no hay nuevo matrimonio cuando hay un divorcio legítimo. Mateo 19, 3, que es el pasaje que estuvimos viendo, hermanos. Dice, entonces los hermanos dicen, el silencio del Señor Jesús quiere decir que esta línea que no permite el nuevo matrimonio, quiere decir que Dios no está de acuerdo, Cristo no estuvo de acuerdo con el nuevo matrimonio. O sea, el argumento es el silencio del Señor, porque es que el pasaje no, tú lo estudias y se ve, pero no se ve, o sea, no hay claridad, hay como un silencio, hay un misterio. Vamos a leerlo, 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y bueno, viene la respuesta y todo lo que hemos leído ya. Pues yo analizando, esto es mi interpretación personal, ¿por qué el Señor no trata el nuevo matrimonio, hermano? Yo pienso personalmente porque la pregunta no tiene relación a eso. La pregunta de los fariseos es, Señor, ¿se pueden volver a casar unas personas que divorciaron o no? No, la pregunta no es ese. ¿Por qué? Porque el tema de discusión no era ese. El tema de discusión ahorita es el nuevo matrimonio, pero en el pasaje el tema de discusión, ¿cuál es, hermano? La causa del divorcio. ¿Sí? La discusión es esa y el Señor trata es eso, la causa del divorcio. Entonces, como hay un silencio, ¿qué puedo decir yo? Pues puedo hacer lo que hizo el Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor? Pues volvamos al principio, ¿sí? Porque en el pasaje del principio sí nos habla del nuevo matrimonio. Vamos a ir al principio donde el Señor permitió el divorcio. Deuteronomio 24, verso 1. El pasaje que leímos acerca de la ley que hablaba del divorcio. Hay muchos hermanos que, viendo el pasaje de Mateo 19, ellos ven el nuevo matrimonio. Yo lo veo, pero como no es tan claro, no quiero usarlo de argumento. Amén. Prefiero volver a lo que decía Moisés, que el Señor no lo contradijo. Deuteronomio 24:1 dice, hablando del divorcio, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Ya vimos cuál es la cosa indecente, ¿no? Fornicación. Le escribirá carta de divorcio
Pero ahí no queda Moisés, hermano, sino que él sigue. ¿Qué sigue diciendo? Y se la entregará en su mano. Otra cosa. O sea, se divorcia, pero hágale saber por lo menos que se divorció. Dele el papelito en la mano, ¿no? Otro. Y la despedirá de su casa. O sea, no es que yo me divorcie de usted, pero usted todavía está en mi casita. No. Si se va a divorciar, hermano, cuando se habla de divorcio, se habla de fin totalmente de esa relación. Más adelante vamos a ver que Dios prohíbe que una persona después de haberse divorciado vuelva a ese cónyuge. Divorcio es fin, no va más. Si usted tomó la decisión de divorciarse, es para siempre. Porque a veces yo supe un caso de el pastor se divorció de la pastora y el pastor se volvieron a casar, se divorciaron y volvieron otra vez a estar juntos. Especialmente todo lo que prohíbe la Biblia, hermano. Ahorita lo vamos a leer. Dice, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Dios, o sea, ya no más. Y salida de su casa. ¿Qué dice la palabra, hermano? Podrá ir y casarse con otro. Ahí yo veo un nuevo matrimonio, hermano. Claramente, hermano. Yo no sé si usted tenga otro pensamiento y se le respeta y tal vez lo vamos a escuchar. Pero la palabra dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Saben por qué yo pienso que el Señor no le discutió a los discípulos sobre el nuevo matrimonio? Porque el pasaje era muy claro. O sea, la discusión no es el asunto, la discusión era ¿qué era la indecencia? ¿El adulterio o la fornicación? Eso, y en el caso de nuevo matrimonio, ¿qué se recomienda? Que se espere tiempo, que tome una buena decisión, no solo pensando en usted, pensando si tiene hijos, pensando en su situación. Pablo dice a la viuda que puede hasta quedarse sola, o sea, el nuevo matrimonio no es una obligación tampoco. Fue que usted se dio cuenta que no es necesario tener compañía y decidir vivir solo para el Señor. Pero sí pensamos en el nuevo, sí creemos que hay nuevo matrimonio, sí creemos que el Señor puede hacer algo nuevo. Termino yo leyendo un pasaje en 1 Timoteo 3. Hay un asunto delicado, hermano, y ahora en este pasaje es el ministerio, hermanos. Si usted se divorció en el mundo y se volvió a casar en el mundo y llegó así al Señor, bueno, son pecados de ignorancia. Pero ¿qué hacemos? Y se los dejo en el aire para que ustedes ¿Qué hacemos con un hermano que tiene un ministerio visible? Fornica, destruye su hogar y se vuelve a casar. ¿Será que ese hermano puede tener una responsabilidad visible en medio de la casa de Dios? Yo personalmente pienso, hermanos, que es muy difícil. Porque no hay un pecado que dañe la integridad de una persona y su testimonio más que el adulterio. ¿Puede haber restauración? Sí, pero tienen que pasar años, hermano. Porque es una persona visible. ¿Sí me hago entender, hermano? Eso nos pone a los que tenemos una responsabilidad en la casa de Dios en una situación donde debemos tener cuidado cómo andamos. Porque mira lo que dice Pablo. Palabra fiel 3.1, 1 Timoteo 3.1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y lo primero que dice, hermano, es marido de una sola mujer. Un hermano decía esto. Es como si Pablo pusiera el título, el obispo debe ser irreprensible. 2 puntos. ¿En qué áreas debe ser irreprensible? Marido de una sola mujer. Decoroso, bueno, todo. Entonces, si bien puede haber un nuevo comienzo, hermano, es una persona que va a tener siempre el testimonio contaminado. A veces tú llegas, hace poco me escribió, bueno, no está Johncito, hermano, ¿qué tal un libro? Y de una vez yo vi el nombre del autor. Predicador muy famoso de Estados Unidos, que en su tiempo fue muy famoso, pero cayó en inmoralidad
Y de una vez yo apenas vi el nombre, de una vez a mi conciencia no me dejó ni leer la primera página. Hermano, un pecado de adulterio no se borra de la conciencia de los hermanos. A veces uno escucha hermanos que hablan de un hermano que cayó en pecado hace 30 años, hermano. Y la conciencia todavía no ha sido purificada. Entonces es difícil personalmente por estos pasajes y por lo que causa en la conciencia, no solo de los hermanos, sino hasta del incrédulo, que un hermano tenga una responsabilidad visible en la casa de Dios después de haber caído, claro, en el pecado y él mismo haber destruido su hogar. Es diferente cuando ha sido víctima, como estamos diciendo. Entonces, hermano, matrimonio, divorcio y nuevo.